Bueno, buenas noches, queridas y queridas estudiantes. Hoy estamos iniciando nuestra tercera y última webconferencia. El tema que vamos a tratar hoy es Business Case 360 grados, estrategias integrales para la competitividad, correspondiente al curso Pensamiento Estratégico Complejo y Gestión del Business Case. Bien, hoy el resultado de aprendizaje que pretendemos conseguir es aplicar técnicas y herramientas para utilizar el pensamiento estratégico en el desarrollo y gestión integral de elementos que soporten el business case que potencien la competitividad. Si bien en la anterior webconferencia hicimos bastante énfasis en el pensamiento complejo, recuerden de Edgar Morin, el francés que es como el adalid del pensamiento complejo, hoy vamos a hablar de el pensamiento estratégico. Es necesario tener en cuenta que van de la mano. Uno no puede tener un pensamiento estratégico si no tiene un pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque las estrategias demandan precisamente un pensamiento complejo que nosotros podamos ver hacia adelante en el largo plazo y que tengamos una visión multidimensional de la organización y de su contexto y una visión también, aparte de eso, eh, eh, multidimensional, no sé si ya lo habíamos mencionado, y sistémica, ¿sí? Esos elementos, digamos, que articulan lo que es la estrategia. Entonces, retomémoslo, una visión de largo plazo, visión multidimensional y visión sistémica de las organizaciones, obviamente en su contexto. En la primera webconferencia habíamos hablado del business case como un proceso estructurado, más bien como, más que el típico caso que se resuelve, que no, es como planteado en forma de un plan, de un proyecto, ¿sí? Que se van a plantear unas estrategias, unas tácticas, unas operaciones, unos indicadores que nos permiten desarrollarlo. Pero más adelante volvemos al caso, a tratar el tema del business case. Y ese caso de negocio del que les hablaba ahora, pues obviamente que como todo proyecto debe tener unos objetivos y unos alcances. Esos alcances pueden estar expresados en una temporalidad, ¿sí? En un espacio geográfico como en un objeto sobre un tema sobre cuál va a ser nuestro énfasis. También como un caso, un plan, un proyecto, pues comprende lo que es el análisis de mercado, la evaluación financiera, la gestión de riesgos, que me parece que en las dos últimas actividades que tuvimos, me parece que todos manejaron muy bien la matriz de riesgo. Y un plan de implementación que lo podemos concebir más allá de un proyecto, unos presupuestos. Yo los invito, como lo hacía ahora 8 días, en que profundicen en el balance scorecard, que hoy vamos a tocarlo también un poquito tangencialmente. Bueno, entonces le doy la bienvenida a Cristian Fermín. Muchas gracias por estar en esta última webconferencia. Bien, ¿cuáles son las Gracias, profe. herramientas? Cristian, te escucho. Ok,
Bueno, ¿cuáles son las herramientas para ese pensamiento estratégico del que les hablaba al comienzo y que está explícito en nuestros resultados de aprendizaje? Pues empecemos por el análisis FODA, DOFA, como lo quieran llamar, ¿sí? Donde es algo ya muy clásico, que seguramente ustedes lo conocen, está muy arraigado en el pensamiento administrativo, en el pensamiento gerencial, que gerente no habla de estrategias, pero se da la dificultad de que se plantean muy bien las estrategias, unas estrategias muy altruistas, pero de que se lleven a la práctica y que se plasmen en realidades poco a poco. Entonces, pues el análisis FODA comprende dos elementos internos que son, perdón, sí, internos, que son las fortalezas y las debilidades, ¿sí? Donde es prácticamente un mirarnos como organización, mirar hacia adentro de la organización e identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que nosotros tenemos, cuáles son esas limitaciones que nos impiden conseguir esa misión y esa visión que tenemos a largo plazo. Y también unos elementos externos que están gravitando alrededor de la organización, como son las oportunidades y las amenazas. Y pues la idea es, con un pensamiento estratégico, convertir las debilidades en fortalezas o potenciarlas mediante las fortalezas y convertir las amenazas en oportunidades. Sí, entonces no quedarnos con una visión negativa, que hay muchas amenazas en el mercado, que la geopolítica, que el petróleo, que el precio del dólar, que los aranceles del señor Trump. No, se trata de convertir esas amenazas en oportunidades. Estas herramientas estratégicas son como unas matrices que nos permiten ver la realidad de la organización. Aquí vamos a ver varias, como por ejemplo el análisis PESTEL, como otra herramienta estratégica que no recuerdo cuál estudiante hizo en el trabajo anterior. ¿Serías tú, Cristian? Eh, un análisis PESTEL muy bien ponderado y que Sí, tiene, señor. sí, Gracias. sí. Coméntanos por qué decidiste tomar esta herramienta y, y cómo fue, yo creo que es más valioso tu experiencia de cómo la realizaste, por qué decidiste tomarla y qué aprendizaje tuviste de ello. Perfecto, profe. Buenas tardes, compañeros. Pero inicialmente, en mi caso de estudio, se trataba sobre las entidades sin ánimo de lucro. Tomé el análisis PESTEL porque me permitía identificar el impacto que generan las entidades sin ánimo de lucro o las famosas CESAL en los diferentes sectores como lo es el político, el económico, el social y demás, desde la perspectiva de la incidencia que tienen ese tipo de organizaciones no gubernamentales en el contexto social. Si somos conscientes, existen muchas entidades sin ánimo de lucro que de una u otra manera, pues su objeto social se basa en el bien común. Prime obviamente el bien común, prime las labores sociales, el impacto social. Y esta herramienta me permitió identificar por qué muchas de las entidades sin ánimo de lucro no perduran en el tiempo. Porque de una u otra manera, si uno de esos elementos, de esos 6 elementos, carece, la entidad sin ánimo de lucro se va a estancar. Algo muy importante de lo que me permitió analizar la herramienta es el factor político. Es muy importante contar con un sistema político que favorezca a las entidades sin ánimo de lucro para que les permita operar de forma oportuna y benéfica. Porque muchas veces el factor político o el sector político debe intervenir, obviamente, en el desarrollo de estas organizaciones, pero cuando hay carencia de normatividad, estas declinan. Entonces, estas no presentan ningún beneficio a la sociedad.
Los 6 elementos son muy, muy importantes, y no solo en las entidades sin ánimo de lucro, sino que yo creo que en todos los procesos administrativos, en todas las entidades, son fundamentales analizarlos. Y la experiencia fue muy interesante porque me permitió ver más allá de lo que realmente genera este tipo de herramienta en el impacto empresarial. O sea, al hacerlo de forma consciente, uno puede evidenciar el impacto que cada uno de esos parámetros afectan a una organización o a una toma de decisiones. Muy bien, Cristian. Permíteme profundizar un poquito en este tema que es muy importante y en la forma que lo abordaste. Allí hay una cuestión, por ejemplo, que te preguntaba, bueno, pero ¿por qué las organizaciones sin ánimo de lucro no prosperan o tienen que acabarse? Allí hay un elemento de sostenibilidad que de pronto no es tenido en cuenta, y es la sostenibilidad económica, social y ambiental. Pero yo en este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, que hay que expresarlo explícitamente, no es con ánimo de pérdida, el elemento económico o la sostenibilidad económica es crucial. ¿O qué dejan de hacer estas organizaciones para salvaguardar ese segundo elemento del análisis PESTEL? Cristian. Prácticamente las entidades sin ánimo de lucro viven de los aportes sociales o de presupuesto destinado directamente por las naciones o por las entidades gubernamentales para su sostenimiento. Existen diferentes rubros en municipios que están destinados pues, para el fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro, pero obviamente depende del tipo de organización. Por lo menos las ecológicas y las tecnológicas tienen apoyo de los gobiernos, pero había un caso de comercialización de productos. Entonces estas entidades hacen diferentes actividades para poder encontrar ese factor económico que las permita sostener a partir del tiempo, porque obviamente eso conlleva gastos. Entonces ahí es donde están las donaciones, donde están ingresos del exterior. Muchas entidades del exterior apoyan a fundaciones acá en Colombia. Existen diferentes actividades comerciales, obviamente con el fin de permitirle tener sostenimiento a la entidad sin ánimo de lucro. Y también el factor político. También la intervención de empresas privadas que apoyan a este tipo de entidades, porque de una u otra manera se benefician también. En materia tributaria, cuando haces donaciones, tienes una especie de porcentaje deducible en los impuestos. Entonces, es como la forma en la que estas entidades sin ánimo de lucro se pueden sostener en el tiempo. Allí, Cristian, perdóname que te haya tomado allí de caballito de batalla, pero ya hablando de las organizaciones sin ánimo de lucro, ¿podrías hablarnos de las organizaciones tipo P? Perdón. De las tipo B, o sea, las organizaciones que su objeto social es el lucro, ¿sí? En generar rentabilidad para los inversionistas, pero que tienen un alto compromiso ambiental y social. Entonces, aquí aplica también muy bien estos elementos PESTEL, igual que para las entidades públicas y privadas. Sí, señora, así es. Las entidades con ánimo de lucro, dentro dentro de sus parámetros de organización, pues deben tener sus normas, la norma ISO que permite el tema ambiental, las normas que apoyan al tema de la inclusión social, que es muy importante. Hoy por hoy existen diferentes beneficios por incluir, por ejemplo, por cada 10 trabajadores, por cada 100 trabajadores deben incluir un trabajador con discapacidad. Entonces hay inclusión social. También hay beneficios cuando incluyen a personas de poblaciones indígenas, cuando hay personas de territorios, territorios de guerra, eso tiene un nombre.
el SOMAC, no sé si lo han escuchado de pronto, No, que no, son actividades que se desarrollan en ciertos territorios del país que pertenecen al SOMAC y tienen una tributación totalmente diferente. Entonces, ahí se puede colocar el análisis PESTEL. ¿Por qué? Porque hay un impacto social. Por el hecho de prestar un servicio, digamos, en La Guajira. En La Guajira o en el Arauca son zonas que hacen parte del SOMAC, que son zonas especiales, las cuales si desarrolla la compañía una actividad en esa región, va a generar un impacto social y ese impacto social trae consigo un beneficio tributario. Entonces ahí entra esta herramienta PESTEL, porque permite analizar lo social, también pues, lo económico, y obviamente todo eso va muy de la mano con la ecología y el medio ambiente. Ok, Cristian, muchas gracias. Prácticamente con tu intervención se desarrolló con suficiente profundidad este análisis PESTEL y de una manera pues práctica desde la experiencia que ya tienes con este tipo de análisis. También ya lo habíamos mencionado, las cinco fuerzas de Porter, ¿sí? Como herramienta estratégica. Bueno, aquí vamos a mencionar 5 o 6 herramientas, pero no están todas las que son. Sí, ahora les enumero algunas de las que no están aquí en esta presentación, pero que es importante tenerlas en cuenta. Entonces, Michael Porter plantea 5 fuerzas que son los clientes, los proveedores, los nuevos competidores, productos sustitutos y la rivalidad existente. Digamos que estos se constituyen también en grupos de interés para la organización. Los clientes siempre están presionando para tener productos de mejor calidad, con mayores funcionalidades, de menor precio, de mejor servicio postventa, etcétera. Están pidiendo innovaciones. Entonces, los clientes, y no es casualidad de que estén allí de primero, yo creo que los clientes son la primera fuerza que motiva a que las organizaciones trabajen. O sea, una organización trabaja en función de su cliente, porque ¿quién es el que le da la existencia a una organización? Es el cliente o el usuario, ¿sí? Aún tratándose de organizaciones, de fundaciones, ONGs, sin ánimos. ¿Por qué? Porque hay unas personas o a unos grupos de personas que requieren de los servicios que prestan esas organizaciones. Por ejemplo, hoy en día, en esta época de tanto invierno, que hay unas zonas en Colombia que han sido diezmadas por el invierno. Entonces, por ejemplo, están los bancos de alimentos. Son organizaciones sin ánimo de lucro, pero satisfacen una necesidad y tienen una población que presiona para que esas organizaciones desarrollen su objeto social. Están los proveedores, ¿sí? Eh, digamos que la organización también mide qué control tienen sobre sus proveedores en cuanto a costos, disponibilidad de insumos, de materias primas, y allí tienen que, si bien de pronto hay presiones de un lado y del otro, si por ejemplo una empresa grande que solicita insumos de una pequeña empresa, pues está en una situación, digamos, de ventaja frente a su proveedor pequeñito, o viceversa. Una empresa pequeña que requiera los insumos de una empresa muy grande y esa empresa pequeña compra pequeñas cantidades, pues está prácticamente a merced de su proveedor. Pero eso tiene que entrar dentro de los análisis y de las consideraciones que tiene un gerente con un pensamiento estratégico y complejo. También los nuevos competidores en una sociedad, yo diría que entre comillas, de libre mercado. El libre mercado es cuando todo el mundo tiene la posibilidad
de entrar o de salir a ese mercado sin ninguna barrera. Pero obviamente que digamos que eso está bien en los libros de economía, pero la realidad es otra. Sí, de pronto tenemos libertad para entrar o salir de unos mercados, pero a otros mercados sería imposible. Sí, por ejemplo, incluso teniendo dinero, personas que hagan una alianza y quieran entrar en el mundo de las telecomunicaciones, de los teléfonos celulares, seguramente van a encontrar muchas barreras. ¿Sí? Entonces, analizar qué tan fácil o qué tan difícil es ingresar a un mercado que se pretende, ¿no? Está también lo de los productos sustitutos. Eh, Precisamente hablando de los teléfonos celulares, parece que muy pronto estos teléfonos van a ser reemplazados por otras tecnologías. No me imagino qué tecnologías serán, pero eh, están entrando nuevas tecnologías. Por ejemplo, eh, los bancos tradicionales están, digamos, en su posición de ventaja, seguramente abusando de sus clientes, cobrando por el uso de la tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros que cada vez que se hace uso, cobran también. Y llegó un nuevo jugador, ¿no? Que no cobra ninguna comisión por uso de tarjeta o por ahora está incursionando en las cuentas de ahorro, que obligó, ese fue un producto prácticamente sustituto porque es un banco que no tiene ninguna instalación física, su plataforma es totalmente tecnológica y que obligó, ¿sí? Como digamos, como un banco sustituto a los bancos tradicionales, obligó a que los bancos tradicionales incursionaran en estas tecnologías digitales y hoy están pisando muy fuerte. Y la rivalidad existente, que es la necesaria y ojalá y deseable competencia entre las empresas, porque quienes resultan favorecidos con la competencia, pues los usuarios o los consumidores. Bien. Y aquí tenemos, de alguna forma se recoge con lo anterior, ¿sí? eh, los mapas de stakeholder o grupos de interés como herramienta estratégica de analizar quiénes son nuestros grupos de interés. De aquí, de alguna forma, mire que aquí tenemos unos grupos de interés que ya nos los anunciaba Porter, como son los clientes, los proveedores, nuevos competidores, o sea, empresas o organizaciones de nuestro sector, ¿sí? Y la competencia. Mm, Entonces, ¿quiénes pueden ser? Entonces, los clientes, los empleados, los proveedores, los inversionistas, que prácticamente es no sé si suena feo decirlo, pero es el primer interés que tiene que tener un gerente, es de generar utilidades para sus inversionistas, la comunidad local, el gobierno, los medios de comunicación. Entonces, allí tenemos muchos grupos de interés y habrá otros que se escapan. Entonces, básicamente, el gerente estratégico tiene que pensar cuál es su relación con sus grupos de interés, tiene más influencia sobre la organización o la organización tiene más influencia sobre determinados grupos de interés y qué estrategias de comunicación e interacción tiene con dichos grupos de interés. Entonces, es un elemento clave que debe tener el gerente con pensamiento estratégico. Y obviamente que ya eh, Peter Drucker decía
que lo que no se mide no se puede controlar. Sí, y aquí podemos hablar de los KPIs, que son Key Performance Indicators. Me excusan la pronunciación en inglés, pero básicamente son los indicadores claves. ¿Sí? Y pues sirven para monitorear o controlar los procesos de la organización. ¿Sí? Ayudan a tomar decisiones bien informadas, basadas en los datos, y facilitan el seguimiento y la mejora continua. Aquí les hago otra recomendación que tenemos que profundizar y avanzar en ciencia de datos. Sí, porque hoy en día podemos contar con grandes volúmenes de información, pero muchas veces no sabemos qué hacer con tanta información. Hoy en día, con la inteligencia artificial, es muy posible o es muy fácil eh, manejar y sacarle jugo a esas bases de datos tan grandes. Tú escribes código y, o sea, es saber hacerle las preguntas correctas, las preguntas pertinentes, importantes a toda esa información y que nos va a ser útil para, digamos, para tomar buenas decisiones informadas. Por ejemplo, entre muchos indicadores tenemos, por ejemplo, la tasa de retención de clientes, la rentabilidad por producto, tiempo promedio de respuesta, nivel de cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Estos indicadores deben de tener también unas unidades de medida que no queden difusos, sino que yo los pueda medir de una manera precisa. Ahora, no es que nos vamos a atiborrar de indicadores por los indicadores, no. Por eso se habla es de indicadores clave, que sean los importantes. Victoria, ¿te gustaría comentar acerca de los indicadores, por favor? Sí, tutor, pero con respecto a qué tema de los indicadores. Sí, o sea, el nivel de uso, si tú en tu trabajo diario, tú te las tienes que ver con indicadores, tienes que alimentar bases de datos que reflejen indicadores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, digamos que no se llaman indicadores, pero cuando tú estás llevando el registro, la facturación de una organización, de allí, de esa base de datos de facturación, te pueden salir cantidad de información y puedes calcular muchos indicadores que serían de gran utilidad para el área de ventas. Más o menos Sí. es que, como qué experiencia tienes desde tu Yo punto de vista. trabajo en el área de talento humano de una entidad pública y Sí, en la Secretaría de Educación. Y nosotros en talento humano tenemos una planta de personal de 7.700 personas. eso es Para nosotros, Bogotá. en Cali. Ah, en Cali. En Ah, Cali. en Cali, la empresa en Cali. No, no, en la Secretaría de Educación de Cali. Ah, perdón, me desubiqué. Sí, no, 7.700, siete bastante. mil setecientos Y para nosotros los indicadores son súper importantes, dada la planta de personal tan grande que tenemos. Entonces manejamos indicadores de ausentismo, indicadores también de las personas que se enferman, quienes ya se van a pensionar, quienes no, qué tasa Rotación. es correcto, quienes ya ingresan, los que ingresan. Tenemos también el personal administrativo que tiene muchas enfermedades. Tenemos que manejar esos indicadores con respecto a las enfermedades, con respecto al tiempo que manejan en cada una de las actividades que realiza. Tenemos indicadores también de la carga laboral, porque tenemos una planta de personal muy grande, pero ya muchos son mayores. Entonces, tenemos diferentes situaciones asociadas a ello. La mayoría son docentes La mayoría son docentes, son 5.949 docentes. y yo creo que dijiste que el personal administrativo se enferma mucho, ¿se enferma más que los docentes?
Sí, porque tenemos muy poquito personal administrativo y entonces tenemos el personal sobrecargado. El que queda, pues obviamente tiene que asumir mucha carga y tenemos una tasa de personal que tiene muchas enfermedades. Y eso obviamente reduce la capacidad de cada uno de ellos para hacer su trabajo, para desempeñar su trabajo. Y tiene un indicador de las enfermedades más frecuentes, seguramente. Es correcto, de las que más Mm. se presentan, que son las osteomusculares. Ah, ya. Ajá. Que es del personal que está sentado frente a un computador. Es correcto. Ujú. Ah, bueno, muy buen aporte. Entonces, aquí podemos ver la importancia que, por ejemplo, en talento humano, en cualquier área de la organización, en producción, sí, para los indicadores de calidad, en marketing y ventas. Sí, nosotros Mm. generalmente al iniciar año, pues realizamos el plan de trabajo. En el plan de trabajo se asumen unas metas y esas metas se van haciendo el seguimiento con base en los indicadores. Los indicadores son los que nos permiten medir cómo vamos en el cumplimiento de esas metas. Ujú. Tú tienes que ver con el plan de desarrollo de Cali, ¿cierto? Y ahí también También. están plasmados los indicadores, ¿no? Es correcto. Es muy importante porque, pues, si no está allí en el plan de desarrollo, pues es un proyecto que no se puede ejecutar. Y ese proyecto, pues, debe ir amarrado a un indicador que es el que nos va diciendo la meta de cumplimiento del mismo. Muy bien, Victoria, muchas gracias. Con Bueno, mucho gusto, profe. Muchas gracias a usted. no. Bien, continuemos. Ya, digamos, aquí ya terminamos, aunque esta implementación de la norma SGE, que es una norma diseñada para la excelencia en la gestión, pero sobre todo para la toma de decisiones. Pero aquí, digamos, que vale la pena hablar de otras herramientas eh, digamos, para el diagnóstico y la gestión eh, estratégica. ¿Sí? Por ejemplo, el análisis DOFA parte es prácticamente el DOFA es un diagnóstico, pero a partir de ese DOFA es que se plantean las estrategias. Pero, por ejemplo, hablamos de la teoría de restricciones. Por favor, tomen nota de esto para que investiguen más, que también se puede constituir en un elemento importante de diagnóstico y de plan estratégico. ¿Sí? Está más, creo que más adelante lo hablamos, el balance scorecard o cuadro de mando integral. Está, por ejemplo, es más, digamos, de herramienta de diagnóstico, pero muy importante, que es el diagrama espina de pescado. Y así hay otras que se me escapan en este momento. Por ejemplo, en la administración de operaciones hay multitud de herramientas para hacer este tipo de diagnóstico, para hacer planeación. En todo caso, como gerentes que somos, contamos con unas herramientas muy importantes donde si bien digamos que la intuición vale, no, yo no voy a por debajear la intuición, pero si la intuición la asociamos con buena información, seguramente vamos a sacar adelante. El neurólogo o Ginás, Rodolfo Ginás, eh, decía que la intuición es un subconsciente muy bien informado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le aportamos a ese subconsciente información, porque la estamos revisando, la estamos monitoreando y todo eso, seguramente vamos a tener una intuición muy acertada. Bueno, entonces esta norma CGE 900 nos permite, digamos, fortalecer la excelencia en la gestión de competencias laborales, ¿sí? Lo que nos permite lograr calidad y productividad. Pero más allá de eso, es una herramienta importante
para la toma de decisiones, ¿sí? Para establecer criterios de competencia y buenas prácticas y para mantener una mejora continua en nuestros procesos, como también para que haya transparencia. ¿Qué quiere decir esto de la transparencia? Que la información esté al alcance de todos, que se sepa cuál fue la información que yo tomé para tomar decisiones y que se sepa cómo tomé las decisiones y que esas decisiones que se expresan prácticamente en los objetivos estratégicos de la organización sean del conocimiento de todos los estamentos de la organización. Hay unos criterios, ¿sí? De buenas prácticas de esta norma SGE 900, que permite la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para un desempeño eficaz. Mire que a nosotros, desde hace muchos, sobre todo en este siglo XXI, permanentemente nos están hablando de competencias, ¿sí? Y los programas universitarios también están expresados en competencias. Pues hay competencias de desempeño, competencias de conocimiento, ¿sí? Pero se habla de las competencias blandas, ¿sí? Y allí es donde intervienen las actitudes, donde nosotros debemos de tener unas actitudes, ¿sí? Para desempeñar nuestros roles, ¿sí? Y realizar muy bien esos procesos claves que nos asignan. Entonces, en aras de conseguir, digamos, esas habilidades, actitudes y conocimientos, pues hay que promover una formación continua, una gestión del conocimiento para la mejora de la productividad. ¿Sí? Que la productividad, cuando mejoramos la productividad, necesariamente estamos siendo competitivos, ¿sí? Y apoyados en entornos laborales innovadores y sostenibles. Luz Amalelbit, buenas noches, ¿cómo estás? Luz. Luz, parece que no está. Cristian, ¿tú nos podrías complementar estos criterios de aplicación de las normas SGE 900 desde lo que acabé de decir, desde lo que dice la diapositiva? ¿Qué opinión te genera esto? Bueno, al parecer no está. Bueno, profe, yo considero... ¿Aló, Ah, aló? sí. Sí, sí, te escucho, Cristian. ¿Aló? Sí, sí, Cristian, te escucho. Sí, Bueno, profe, yo adelante, considero Cristian. que el tema, perfecto, el tema del capital humano es fundamental en las organizaciones. Entonces, el factor humano o por medio de esta norma se permite identificar los conocimientos y las habilidades de cada persona, de cada individuo. Y algo muy importante que su merced nombró fue el tema de las habilidades blandas. Muchas veces, muchas empresas consideran que el trabajador es una máquina o es una herramienta de trabajo programada, dejando a un lado lo que puede sentir, lo que puede estar de pronto necesitando. Entonces ahí es donde entra mucho recursos humanos, el talento humano, y es fundamental promover la comunicación organizacional y promover un entorno laboral propicio para el trabajador donde él se sienta cómodo, porque prácticamente son entre 8, 9 horas de trabajo constante y continuo, donde la empresa o las organizaciones deben velar por la seguridad y la salud tanto física como mental del trabajador. Si eso existe, si eso se presenta, el rendimiento del trabajador va a ser
mucho más eficiente, mucho más eficaz, y esto va a permitir que los procesos se desarrollen a mayor rapidez, con mayor eficiencia y permitiendo de esta manera el alcance de los objetivos empresariales. Entonces siento que estos criterios o estas normas que permiten evaluar ese tipo de cositas hacen que la calidad humana dentro de la organización sea mucho mejor y por ende el desarrollo de las actividades empresariales también van a ser muy propicias. Muchas gracias, Cristian. Lo que acaba de mencionar Cristian, Victoria, da pie como para preguntar qué hace la Secretaría de Educación frente a los problemas de salud que tienen el personal administrativo. Victoria. Bueno, nosotros tenemos una situación muy, muy compleja, porque si bien es cierto, esta norma nos invita a promover como el talento humano y las habilidades en el sector público, se manejan diversos intereses y se atraviesan los intereses políticos. Por ello también dentro de la cultura organizacional se ha hecho como costumbre decir que los servidores públicos no trabajan, porque los servidores públicos pues tienen como otros privilegios. Por ello, en cuanto a las enfermedades, nosotros estamos haciendo como el estudio y el análisis de los mismos, porque también observamos que muchos ingresan al sector público y lo primero que hacen es enfermarse. ¿Por qué? Porque vienen como con esa cultura que entonces te enfermas y no me pueden sacar porque yo ya soy servidor público, soy de carrera administrativa y sigo allí. Lo Nosotros hacen a propósito de tenemos incapacitarse propósito todo. de incapacitarse. Y entonces eso es lo que estamos haciendo un análisis muy profundo porque claro, estos que se enferman a propósito, pues son un personal que se resta y los que sí trabajan se nos están enfermando porque ya tienen que asumir las cargas de los que no lo hacen. Entonces, estamos precisamente adelantando un estudio y un análisis, primero porque tenemos que trabajar en la cultura organizacional de la nueva gestión pública, que ya los servidores públicos ya no son los que no trabajan, sino los servidores públicos tenemos que dar el ejemplo. Muy bien. Y también adelantar actividades que promuevan la motivación del personal. Tanto así que sacamos el programa de la etiquetera emocional, en donde a los servidores públicos, cuando tienen una calamidad, pueden solicitar un día, el día del cumpleaños, y van acumulando puntos y cuando pues ya tienen hasta 1000 puntos que pueden acumular para solicitar los permisos. Pero todo eso tiene que hacerse un trabajo integral y articulado entre varias dependencias porque tenemos que trabajar también la cultura organizacional. Tenemos que trabajar la motivación, la gestión del conocimiento, como ya les dije ahora, tenemos personal que ya también es mayor y que tiene que irse y las personas a veces se van y no le entregan a la persona a la que llega la inducción. Entonces, es bastante complejo en el sector público administrar todas estas situaciones. Pero mira, veo con optimismo que abordan el problema, digamos, de una manera muy técnica y bien, o sea, con todos los elementos que involucran técnicamente. Sí, sí, tutor, de hecho, pues esa es una de las motivaciones para hacer esta maestría, porque de hecho todos los días pues nosotros enfrentamos esos retos en el proceso en donde trabajo y en el que lidero. Entonces, claro, de verdad que todas estas herramientas que pueda encontrar en la maestría y que pueda aplicarlas para como el trabajo y la administración del personal, yo creo que me sirve muchísimo para aplicarlas de una forma técnica y que esos intereses políticos que a veces se mezclan allí en la gestión pública, pues no permiten que permeen estas decisiones, sino que las decisiones se toman desde lo técnico. Victoria, me da mucho gusto escuchar eso, de que desde primero que te motivó a estudiar la maestría y que la maestría tomas también elementos que son útiles para un trabajo y unos problemas que tienen una alta complejidad. Sí, o sea, un problema técnico, diga, un problema
de una máquina fallando, o que el balanceo de un proceso de producción, o que el material no salió como bueno. Esos problemas se solucionan, pero los problemas que tienen que ver con el talento humano sean de una complejidad mayúscula y sí requieren, digamos, un pensamiento complejo, porque cuántos elementos intervienen en una persona, y si son dos, muchos más, si son 10, son muchos más, y si son 2000, que creo que es o algo así, el personal administrativo, pues el nivel de complejidad es mayúsculo. Es correcto, sí, de verdad, tenemos un nivel de complejidad bastante alto y de hecho todas estas herramientas que he ido recibiendo las estoy aquí como interiorizando para poder adelantar un plan de trabajo con el equipo, porque sí tenemos también una carga laboral muy alta debido a toda la complejidad que conlleva la administración del talento humano. Sí, es cierto. Muchas gracias, Victoria, por su intervención. Bien. Y obviamente aquí ya no me voy a detener porque de alguna forma ya lo dijo Victoria y ya es que se da una mejora continua y transparencia bajo la norma CGE 900. Entonces, básicamente, lo podemos sintetizar en el último párrafo de esta diapositiva que dice: este enfoque fortalece la confianza, la calidad del desempeño organizacional y el aprendizaje institucional. Aquí les reseño también otro libro que creo que la vez pasada lo mencioné, que es La quinta disciplina de Peter Senge. Hoy en día no necesitan leerse el libro, pueden conseguir resúmenes o algo en internet para que al menos tengan una noción, y si ya les interesa, pues consiguen el libro y profundizan un poco más. Bien. Y volvemos ahora a la gestión del business case e impacto. Entonces, ¿qué se espera? Se espera que en estos casos haya una eficiencia operativa, calidad del servicio, reducción de costos y alineación estratégica. Yo realmente empezaría por la alineación estratégica de los tres primeros elementos, que es la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la reducción de costos. ¿Por qué? Porque todo empieza por unos objetivos estratégicos, que es el qué queremos lograr, por la estrategia, que es el cómo lo vamos a lograr. Entonces, esta alineación estratégica dentro de todas las áreas de la organización tiene que permear, ¿sí? O derramar sus lineamientos sobre lo que es la reducción de costos, la calidad del servicio y la eficiencia operativa. ¿Sí? Y aquí hay unas tendencias futuras pues para las organizaciones, como es la inteligencia artificial y la analítica avanzada, que era lo que les decía hace un rato de la ciencia de datos. Es muy sencillo. Utilicen la inteligencia artificial, que por ejemplo, nosotros los docentes de pronto nos causa cierta preocupación, no hay que el estudiante hizo el trabajo con inteligencia artificial, pero que yo espero con sinceridad de que el estudiante no se traga todo entero lo que le bota la inteligencia artificial. Él hace su curaduría y seguramente hace muy buenas preguntas que le permitan muy buenas respuestas y que eso le permita aprender. Entonces, lo que les decía de la ciencia de datos, por ejemplo, me imagino de los volúmenes de información que maneja Victoria con los 7,000 y pico de personal que cuenta ahí en la Secretaría de Educación. Entonces, si ella, por ejemplo, maneja toda esta información y aprende a sacarle jugo, hacerle las preguntas adecuadas,
a escribir el código. No necesitas saber escribir una sola línea de código de Python, de Java, nada. Simplemente se lo pide a la inteligencia, le entrega el archivo a la inteligencia artificial y le dice, escríbeme un código para conocer tal cosa, para generar tales gráficos. Es supremamente sencillo. ¿Alguno de ustedes ha experimentado con la inteligencia artificial? Luz. Yo no, tutor, pero ahorita escuchándolo, de verdad que lo necesito muchísimo. Voy a empezar a experimentar en esto. Ok, incluso si seguramente tiene buenas bases de datos. Con esas bases de datos también puedes pensar en tu trabajo de grado, Victoria. Sí. Entonces, tiene muy buenos insumos para deleitarte haciendo esa analítica avanzada y ciencia de datos. Luz, creo que Luz había prendido el micrófono, te escuchamos. Buenas noches. Sí, profe, me preguntaba que se había de pronto utilizado la inteligencia artificial. Digamos que en el medio en el que yo me desenvuelvo, sí, sí o sí tengo que relacionarme con la inteligencia artificial, no para hacer los trabajos, pero sí para detectar los trabajos que envían los estudiantes de alguna manera. Muchas veces lo que usted dice se quedan con lo que les bota la inteligencia artificial y en mi caso, desde mi labor, he encontrado trabajos en los cuales literalmente colocan, de acuerdo a la información que me has proporcionado, te puedo decir que, o sea, no se toman la molestia de tan siquiera leer qué es lo que están copiando en esos trabajos. Entonces, sí, sí, uno se familiariza mucho con el tema de la inteligencia artificial. Ok, sí, pero digamos que yo últimamente me apoyo mucho en la inteligencia artificial para desarrollar mi trabajo como docente y es una ayuda muy grande. Y ya he desarrollado una aplicación y también cuando tengo esas bases de datos para sacar gráficos, para sacar correlaciones, que es muy importante tenerlo, pero, por ejemplo, tener un manejo mínimo de la estadística también, al menos de la estadística descriptiva. Bien, tenemos también los modelos de negocio circulares, ¿sí? La gestión del cambio ágil, o sea, el cambio ágil o la velocidad vertiginosa a la cual se dan los cambios, nos lleva a pensar, porque por ejemplo, cuando yo estudiaba administración de empresas, muy claramente nos decía, no, es que un plan estratégico tiene que ser largo plazo, 5 años. Y si se habla de prospectiva, ni se diga 20, 30 años. Sí, pero hoy en día, con esos cambios cada vez más acelerados, pues hay que repensar cómo se va a hacer, por ejemplo, la planeación estratégica. 5 años, pero bueno, está bien que lo hagamos para 5 años porque eso, digamos, que le da unos elementos más importantes y más fuertes a la proyección de la organización. ¿Sí? Pero que eso se esté revisando cada año, por lo menos a la luz de los últimos cambios que se están dando. Entonces, tiene que haber una revisión constante de eso. ¿Por qué? De todas formas, no descartar la planeación estratégica a 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque a veces lo que lleva al colapso muchas organizaciones es el cortoplacismo, que quieren obtener, exprimir un mercado al máximo rápidamente, utilidades grandísimas en 3, 4, 6 meses o en un año, y eso lleva también al colapso a las organizaciones. ¿Sí? Entonces se ganaron la plata en un año, pero hacia adelante no. O sea, puede haber sido una victoria pírrica. La sostenibilidad
social, ambiental y la gobernanza, el environmental, social and governance, ¿sí? En español sería ambiental, social y gobernanza, que eso ya lo hemos tratado, y la economía de las plataformas, por ejemplo, YouTube, TikTok, Instagram, o sea, ha surgido un nuevo mercado, el mercado virtual, donde todo lo haces por las plataformas. Entonces, eso es una tendencia futura que debemos tener presente cuando estemos desarrollando los planes estratégicos y debe estar dentro de nuestro pensamiento estratégico. Bueno, vamos a ustedes les llegó la clave del simulador. Sí, señor. Ah, bueno. El simulador, digamos que es muy amigable. Yo aquí les voy a plantear más o menos rápidamente de qué trata y qué se espera en su trabajo en el simulador. ¿Sí? Pues es una herramienta de simulación estratégica, o sea, estamos dentro del tema estratégico y que nos permite hacer un análisis de las variables macroeconómicas, la tasa de desempleo, la inflación, el Producto Interno Bruto, la balanza de pagos. Por ejemplo, ahora tiene que ser tenido en cuenta la política de aranceles del presidente Trump, ¿sí? La guerra en Rusia, Ucrania, cómo ha afectado el tema del gas y los combustibles hacia Europa. Ucrania era un gran proveedor de granos, creo que no solo para Europa, sino para el mundo. Entonces, tenemos que ver todos esos elementos macroeconómicos y tomar las decisiones en tiempo real. O sea, las decisiones se toman al ritmo de los acontecimientos, ¿sí? Por ejemplo, yo ya tengo montado una fábrica, un almacén. Yo no puedo parar ese almacén esperando a ver qué pasa el gobierno de Trump, ¿sí? O por ejemplo, los agricultores en Estados Unidos que utilizan intensivamente mano de obra inmigrante, ¿qué tienen que hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en las cosechas, por ejemplo, ahora están en cosechas de la fresa en Estados Unidos y no hay quien la recoja, ¿sí? Entonces, hay que mirar todo eso, o sea, tomar las decisiones en tiempo real y evaluar las políticas corporativas, ¿sí? Dentro de las políticas corporativas, digamos que son como una carta de navegación, pero hay algo, y esas políticas pueden cambiar al ritmo de las circunstancias, pero hay hay algo que vale la pena aclarar acá, que son los principios y los valores. Los principios y los valores sí deben de permanecer. Cambie lo que cambie, los principios y los valores deben de permanecer. Claro, principios y valores altruistas, porque yo tengo como principio, no sé si eso será un principio o no, sacar la mayor ventaja de los clientes. Eso no sé, yo creo que eso no es un principio. Y si lo tengo como principio, lo debo cambiar, pero en principio creo que eso no es un principio. Yo no sé ustedes qué dicen. No, no debería ser un principio. No, sí, yo creo que no lo es, Victoria. Aquí, Doctor, sí, una pregunta. En el simulador, todos entramos y tomamos decisiones, o sea, entro y tomo las decisiones. sí, lo que pasa es que cada cual tiene su usuario y su contraseña y allí le aparece la interfaz de qué decisiones toman.
Entonces, al final se da un resultado de grupo y ustedes presentan como grupo el informe de la gestión estratégica de su grupo. ¿Sí? Pero, o sea, las tomamos todos. Entra, por ejemplo, Cristian es compañero mío. Entra Cristian y toma unas decisiones. Luego Sí, entro yo y tomo otras decisiones diferentes, ¿o cómo sí, hacemos? no, yo creo que allí lo mejor es que esas decisiones sean concertadas. Yo les propondría que abran un grupo de Teams si no lo tienen y digamos, como esto es tan rápido, yo creo que ¿cuándo cierra esta actividad? El 27, o sea, quedan pocos días, póngale 10 días, que en lo sucesivo se reúnan cada 2 días, media hora, 40 minutos para que tomen decisiones concertadas. Ah, bueno. Pero entonces, Perfecto. la decisión sería un solo simulador, o todos hacemos las mismas. Si no, todos tienen acceso al simulador para Sí. revisar la información y todo eso, pero entonces, y cualquiera podría Que tomar sea la solo uno el decisión. que tome las decisiones para No, verificar después los sí, resultados. sí, pero sabe que es muy importante que entren y unas veces el uno tome una decisión y el otras veces otro, pero ¿sabe por qué? Porque en el simulador yo tengo ingreso con el rol de profesor y entonces yo veo qué ha hecho cada uno. Entonces me gustaría ver que todos de alguna forma participaron, pero si ustedes me dicen, no, las decisiones las tomó Cristian, él fue el que hizo todo, pero fue concertado con nosotros, pues yo les creo. ¿Sí? Ah, bueno, bueno, señor, sí. Listo, Bueno, comprendemos. bien. Eh, aquí, este no se los, creo que los había mencionado la conferencia anterior, pero dentro de las herramientas estratégicas está el balance scorecard o el cuadro de mando integral. Les cuento que esta es una herramienta administrativa impresionante. Ella puede partir, o sea, el uso puede partir de un análisis DOFA completo en todas las áreas funcionales de la organización. Les voy a mencionar 4 que son las que maneja el cuadro de mando integral, que es el talento humano o el de aprendizaje. La otra es los procesos. Luego le sigue los clientes y por último lo financiero. Eso está en el orden que se los dije, pero de abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo se apoya es en el talento humano. Al finalmente, toda la gestión que hace el talento humano se refleja al final en la parte de arriba en una buena gestión financiera, que más o menos de eso se trata, está implícito dentro del simulador. Entonces, pues está la misión, visión, eso se plantea en el análisis DOFA, ¿sí? Como el componente teleológico de la organización. Teleológico significa es hacia dónde vamos. Se plantea en unos objetivos estratégicos claros y en unos indicadores. Obviamente, con un cronograma, un presupuesto y un responsable. Entonces, dentro de las recomendaciones, anoten el cuadro de mando integral o el balance scorecard, ¿sí? Hay muchos autores, los autores originales fueron en Kaplan y Norton, si no están mal, pero hay muchos autores que posteriormente han tratado este tema y lo tratan de una manera muy sencilla. Entonces, continuamos con el simulador. El simulador trata de que ustedes, es una empresa que
produce variables. ¿Está correcto? ¿Sí? Por ejemplo, una FinSpan, que es un producto ya consolidado, un Bright Glasses, que es unas lentes, que es un producto innovador y está en su fase inicial, y hay unos parámetros de programación, de configuración, perdón, que es el hardware, o sea, el soporte físico sobre el cual están montados estos objetos, el software que hace que estos objetos funcionen y el packaging, que es básicamente el empaque. Esos valores que ven entre 1 y 15 o 1 y 10 son como los niveles de innovación que puede tener cada producto y entonces allí ustedes deciden si avanzan en esos niveles de innovación o no. Obviamente, en la medida que avancen en esos niveles de innovación, pues seguramente van a tener que invertir más y las las ventas se van a retrasar. Y hay unos segmentos de mercado que básicamente, por eso les hablaba de algo del fenómeno de los aranceles con Estados Unidos, el conflicto que tiene Europa eh, eh, cuando se le acabaron dos proveedores importantes de energía y alimentos, y China, ¿sí? China, que también creo que ha dejado de ser como la maquila del mundo. Ahora creo que es la India. No sé si alguien tiene más información acerca de ello, para que me corrija o complemente. Bueno, eh, son innovadores porque buscan tecnología y diseño conectados porque hay una valoración de marca y una utilidad. ¿Y por qué? Porque esos segmentos de mercado conectados, digamos que podría ser la gente joven que tiene acceso a las tecnologías, las sabe usar y está demandando productos y servicios mediante esas tecnologías. Y están los clásicos, nosotros los viejitos, que priorizamos el precio, el empaque, la disponibilidad, como tener una relación más directa y más humana. ¿Alguien tiene que agregar sobre esto? Está la comercialización y la distribución. Entonces, complementando lo dicho anteriormente, están los canales online, las tiendas y las grandes superficies. Están factores claves como la cobertura, la visibilidad y la promoción, o sea, qué nivel de publicidad o de exposición tienen estos productos en los medios y la estrategia de marketing que debe adaptarse al segmento, o sea, a estos segmentos que acabamos de mencionar. Está la innovación y la tecnología, que era lo que les hablaba ahora de los productos que pueden tener niveles de innovación hasta 15. Es una escala, ¿sí? Ustedes deciden si tiene el mayor nivel de innovación o uno menor, ¿sí? Y la tecnología industrial que mejora la eficiencia y la capacidad. Cuando estamos hablando de capacidad, es la capacidad de producción. Esta planta que yo estoy montando, ¿qué capacidad tiene? 1000 unidades, 2000 unidades, 3000 unidades en unidad de tiempo, o sea, 1000 unidades por mes o 10.000 unidades al año, etcétera. O muchos casos, cuando es una producción masiva, por ejemplo, unidades por minuto o por hora. ¿Sí? Por ejemplo, una embotelladora de gaseosas seguramente mide su capacidad en número de botellas envasadas por minuto. ¿Sí? Entonces, esa partecita hay que tenerla cuidado. La gestión financiera, ¿sí? Cómo cada unidad gestiona un flujo de ingresos y un costo. Obviamente que yo produzco una unidad,
para poderla producir tuve que incurrir en unos costos, pero con la unidad terminada yo la vendo, me genera unos ingresos. También los préstamos que generan intereses, ¿sí? O lo que pasa es que cuando yo le inyecto capital a una organización, a una empresa, yo se la puedo inyectar de dos maneras. Una, vía capital, o sea, yo consigo socios inversionistas. ¿Cuál es el costo de esa vía capital? Es que yo eh, tengo que pagar rentabilidad, tengo que pagar, eh, ¿cómo es que se llaman los rendimientos sobre las acciones? Se me escapó. Bueno, pero yo tengo que pagar unos rendimientos sobre ese capital invertido. Y si lo tomo vía préstamo, eh, tengo que pagar intereses. Entonces ahí está donde yo puedo decidir. De pronto yo me puedo ir por una inyección de Divisas. capital. ¿Qué me dices, Cristian? Pagos de divisas. Pagos de divisas, sí. Ay, no, pero es otro nombre. Ese me escapó. Dividendos. ¿Sí? Vía capital yo tengo que pagar dividendos. Y vía préstamo tengo que pagar intereses. Digamos que los intereses me pueden dar más independencia, solo que tengo que cumplirle al banco. Y si vía capital tengo unos socios que de pronto me puedo estar creando unos jefes allí. ¿Sí? Y pues vienen unas herramientas como es el balance general, el estado de resultados y otros indicadores, por ejemplo, de solvencia, de liquidez, de endeudamiento, de rotación de inventario, rotación de cartera, etcétera, etcétera. Y la evaluación de resultados se mide el valor de la compañía, pues la rentabilidad, ¿sí? ¿Cuál es su crecimiento? Y la meta es aumentar el valor de la compañía en un 7% por periodo. ¿Qué se espera? ¿Qué competencias se espera desarrollar en los estudiantes con este ejercicio? O sea, la gestión estratégica y operativa. Yo creo que ya se los he dicho, ustedes tienen que abordar no solamente este curso, sino todos los cursos de la maestría con una mentalidad de gerentes. Seguramente algunos ya lo son, Victoria lo es, ¿sí? Algunos ya lo son o lo van a hacer, se están proyectando. Entonces, esto queda en tierra fértil si ustedes están construyendo una mente, un pensamiento gerencial estratégico y que entiende las complejidades. ¿Sí? Están aprendiendo lo que es los elementos financieros de innovación y marketing dentro de una organización. Y con respecto a ellos, están tomando decisiones y están ejerciendo liderazgo. Ah, bueno, pensamiento sistémico, complejo y trabajo en equipo. Entonces, a mí me ha parecido que como equipos han trabajado muy bien. Bien, queridos estudiantes, muchas gracias. No sé si ustedes tienen algo que agregar, complementar, corregir o preguntar. Sí, tutor. Pues, Entonces, en el informe final, lo que registramos fueron las decisiones que tomamos y los resultados. Correcto, sí, sí, es así. Cristian iba a decir algo. Cristian, estábamos esperando, bueno, personalmente estaba esperando esta conferencia pues para empezar a hacer como los aportes correspondientes a la actividad. Entonces ya con Victoria ya nos quedó claro cómo empezar a trabajar la actividad. ok. Bueno, Luz Amalelvi. Sí, profe, claro todo. Ya, Ok, empezar bueno, a entonces trabajar. Gracias. muchas gracias y espero que aprendan mucho
en esta fase 4. Y bueno, felicidades, muchas gracias por asistir a esta web conferencia. Muchas gracias, profe. Gracias, compañeros.